La mayoría de las personas creen que el fracaso es un evento ruidoso, pero para Felipe, el fracaso fue un silencio absoluto. El sonido de una persiana metálica cerrándose por última vez. El eco de sus propios pasos en un local que alguna vez estuvo lleno de clientes y que ahora solo albergaba polvo. Felipe no solo había perdido un negocio. Había perdido su estabilidad emocional tras una separación que le partió el alma, y sobre todo, cargaba con un número que le robaba el sueño cada noche: 60 millones de pesos en deudas. En ese momento, Felipe no tenía nada. No tenía capital, no tenía local y no tenía socios. Lo único que le quedaba era una cámara vieja, una computadora que se recalentaba y un conocimiento profundo sobre el mundo de los accesorios para celulares que nadie le podía quitar. Muchos en su lugar se habrían rendido. Habrían buscado un empleo convencional para pagar lo que pudieran. Pero Felipe sabía algo que los demás no: el conocimiento es el único activo que no se puede embargar. Sentado en la soledad de su habitación, tomó una decisión. Si no tenía dinero para comprar mercancía, vendería su autoridad. Si no podía abrir las puertas de un local físico, abriría las puertas de una comunidad digital. Así nació su proyecto en YouTube. El plan era arriesgado: enseñar todo lo que sabía de forma gratuita para ganarse la confianza de extraños. Mientras su cuenta bancaria marcaba cero, su mente trabajaba en crear el canal que llamaría TechPro Mastery. Felipe sabía que estaba sembrando en un desierto, pero también sabía que, si lograba hacer llover confianza, el desierto se convertiría en un imperio. El nacimiento de la estrategia. Empezar desde el subsuelo requiere una disciplina de acero. Felipe pasaba horas grabando y editando tutoriales. Cómo identificar una pantalla de alta calidad, los secretos del mercado mayorista, cómo reparar lo que otros dan por perdido. En cada vídeo, Felipe entregaba una parte de su experiencia. Pronto, el algoritmo de Internet empezó a hacer su magia. Personas de diferentes ciudades empezaron a escribirle. No solo buscaban consejos, buscaban a alguien en quien confiar para comprar mercancía. Aquí fue donde Felipe ideó su primer puente hacia la libertad. Como no tenía capital para stock, se convirtió en un intermediario maestro. Captaba emprendedores interesados, recibía el dinero por adelantado basándose en la confianza que sus vídeos generaban, y él gestionaba la compra con terceros. Era una operación de alta tensión. Un solo error, un proveedor que fallara o un paquete perdido, y su reputación moriría antes de nacer. Pero Felipe cuidaba cada envío como si fuera su propia vida. Los márgenes eran pequeños, pero el volumen empezó a crecer. Sin embargo, el dinero del Internet todavía no era suficiente para cubrir los 60 millones y los gastos diarios. Fue entonces cuando apareció la moto. El asfalto y el parlante. Esta es la parte de la historia que muchos prefieren ocultar, pero para Felipe, fue su graduación como empresario. Por las mañanas, Felipe era el experto respetado en las pantallas de miles de personas. Por las tardes, se ponía un casco viejo, amarraba una caja de cartón a la parrilla de su moto y encendía un parlante rústico. El calor de Sincelejo no perdonaba. El asfalto quemaba y el polvo se pegaba a la piel. El parlante retumbaba por las calles. Llegó la protección que su equipo necesita, el vídeo templado que cuida su inversión, aproveche la promoción. Hubo momentos de una crudeza insoportable. Felipe recuerda haber bajado el visor de su casco al cruzarse con antiguos conocidos en los semáforos. Sentía el peso del juicio social. Miren a Felipe, parecían decir las miradas, tan bien que estaba y terminó vendiendo vidrios en una moto. La quiebra y la separación lo habían dejado expuesto ante una sociedad que suele celebrar el éxito pero que castiga cruelmente la caída. Pero Felipe aprendió a transformar esa vergüenza en combustible. Mientras instalaba un protector de pantalla en una esquina bajo el sol de mediodía, se repetía a sí mismo: esto es temporal. Mi lugar no es este, pero este camino me llevará a mi destino. Si el Internet era su estrategia a largo plazo, la moto era su supervivencia inmediata. Cada moneda que caía en su bolsillo era un golpe directo a esa deuda de 60 millones. No había espacio para el ego, solo había espacio para el progreso. La alianza estratégica y el salto al vacío. Después de meses de asfalto y noches de edición, el saldo empezó a cambiar. Felipe logró ahorrar lo suficiente para abrir un local pequeño. No era el gran almacén que soñaba, pero era su bandera clavada en el suelo. Ya no estaba en la calle, pero seguía teniendo poco inventario.
La diferencia era que ahora sabía exactamente qué se vendía. Su paso por la calle le había dado un doctorado en comportamiento del consumidor. En ese local pequeño ocurrió el encuentro que cambiaría todo. Felipe conoció a un hombre que se convertiría en su socio estratégico. Este hombre tenía el conocimiento técnico profundo sobre repuestos para teléfonos móviles y una visión de distribución mayorista que encajaba perfectamente con la maquinaria de ventas que Felipe ya había construido en Internet. Decidieron unir fuerzas. Pero no lo hicieron para quedarse en la comodidad del local pequeño. Tomaron un riesgo que muchos consideraron una locura. Alquilaron una casa entera para convertirla en una bodega mayorista. Pasaron de ser vendedores de mostrador a ser distribuidores a gran escala. Felipe aportó su marca, su comunidad en YouTube y su capacidad de resiliencia. Su socio aportó la especialización en repuestos que el mercado gritaba. El renacimiento, Impormóvil. Hoy, la historia de Felipe es muy distinta. El ruido del parlante en la moto ha sido reemplazado por el sonido de las impresoras de facturación electrónica. La deuda de 60 millones no es más que un recuerdo borroso en un cuaderno viejo. La casa que alquilaron se convirtió en el centro de operaciones de Impormóvil, un nombre que hoy representa legalidad, importaciones directas y éxito mayorista. Felipe logró lo que parecía imposible, salir de la quiebra absoluta usando su conocimiento como apalancamiento. Hoy, maneja marcas como Mundomovid e Impormóvil, y sus antiguos seguidores de YouTube ahora son sus clientes mayoristas más fieles. Si escuchas esta historia y te encuentras en un momento de oscuridad, recuerda a Felipe. Recuerda que no importa si hoy tienes que subirte a una moto con un parlante o si sientes que el mundo te mira con lástima. La quiebra es un estado financiero, no un estado mental. Felipe no recuperó su vida anterior, construyó una mucho mejor. Porque cuando aprendes a levantarte desde el suelo, ya no le tienes miedo a las caídas. El código de la resiliencia no se trata de no caer, sino de entender que cada vez que tocas fondo, solo estás tomando impulso para saltar más alto. Suscríbete a este canal para enseñarte todo sobre la venta de accesorios para celulares.